sabio proceder. Oh, los que teméis a Dios, solo en Él confiad. Después de la tormenta cruel viene su bendición. No juzguéis sin entender el proceder de Dios. Duro puede parecer, mas su amor vendrá. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Propósitos se mostrarán en el diario vivir. Amargas las semillas son, su fruto dulce. El hombre ciego errará, su juicio vano es. Dios mismo interpretará la historia que escribió. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder, en tu sabio proceder, en tu sabio proceder. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, amados hermanos. Deseamos compartir esta mañana otro de los aspectos preciosos de las características de Dios que nos ayudarán a conocerlo mejor en ese proceso de la vida. Y es esa característica que Dios tiene planes de acción y Él los anuncia desde el principio. Quiere decir entonces que Dios anuncia el porvenir desde el principio. Y su objetivo general es que todos participemos de ese plan perfecto y eterno. Nadie, estoy seguro,
podrá decir ahora que está vivo, ni mucho menos después de muerto: Señor, tú nunca me preveniste de las cosas, nunca te anticipaste a decirme algo, nunca me advertiste de tal situación. No, no, no. Dios es fiel en su palabra. Dios está registrado todo en la escritura de las profecías bíblicas, mesiánicas y todo lo que va a suceder en este mundo. Y también de una forma personal, Dios también tiene un libro, y en ese libro estarán registradas todas las cosas que Dios hizo para advertirnos, para hablarnos, para consolarnos, y se registrará también cómo nosotros reaccionamos, si fuimos sensibles, si fuimos atentos, si entendimos, y obviamente nadie de nosotros podrá quejarse delante del Señor. Entonces, Dios hace estas cosas para mostrarnos que Él interviene de una forma activa, constante en la vida humana. Él anuncia desde el principio lo que Él hará cientos de años después, miles de años después. Él anuncia, no importa, para Él no importa la cuestión del tiempo, ¿verdad? Para nosotros sí, pero aquella persona que es indiferente o hasta sorda, aún así Dios tendrá misericordia y esperará para que Él entienda en un momento determinado y no pueda quedarse fuera de participar de sus propósitos. La razón de por qué Dios revela el futuro desde el principio tiene tres respuestas. La primera es porque sus propósitos son firmes y se cumplirán. O sea, independientemente de que los hombres participemos o no en esos propósitos, ellos se cumplirán. Por eso es que Él los da a conocer, para no dejarnos sin ese testimonio. Quiere decir entonces que Dios no tiene un plano B. Él no necesita un plano B. El plano original es genial, es perfecto y va a cumplirse. Nosotros como hombres sí tenemos las deficiencias, los errores, las equivocaciones, la falta de entendimiento. Y como no entendemos el futuro, entonces muchas veces tenemos un plano B. Si no sucede esto, pues entonces, o si no enfrentamos esta situación que planeamos, ya tenemos preparada otra. No, el Señor, como conoce todas las cosas, solo una vez planea su proceder. Entonces, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. La segunda razón de por qué Él da a conocer el futuro desde el principio es para que nosotros entendamos que Él tiene buenos propósitos para nosotros, ¿verdad? Él tiene un final de paz, un final feliz para el hombre que los entiende, porque el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros participemos de esos propósitos. Dice la Escritura en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para vos dar el fin que esperáis. Yo creo que todos en lo más profundo de nuestro ser, aunque no entendamos, queremos un buen fin, queremos un final feliz. Y no será de acuerdo al final romántico que nosotros queremos, a un final maravilloso materialmente. No, el final que el Señor tiene para nosotros es bueno y feliz, pero es ese futuro que Él quiere darnos para nosotros. Y es a ese futuro que nosotros tenemos que estar alineados o pedirlo con todo nuestro corazón. En Proverbios capítulo 23 confirma esta palabra sobre que sus propósitos son buenos y dice de esta manera, 17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, ¿verdad? Porque podemos ver la prosperidad de los impíos o podemos ver la prosperidad de personas que no andan correctamente y tener envidia de que nosotros estamos sirviendo al Señor, como el escritor Asaf, otro de los escritores y profetas del Antiguo Testamento, él tuvo ese conflicto, ¿verdad? Señor, ¿cómo eso que yo me dedico a tus cosas y yo no vivo? Pero hasta que él en la presencia del Señor entendió el fin de ellos, dice, fíjense. Entonces él se dio cuenta que hay un buen fin para cada uno de aquellos que sirven al Señor con el temor de Jehová. Entonces no tengas tu corazón envidia de los pecadores. Antes, dice, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, independientemente si te va bien o no.
persevera en el temor del Señor. No tenemos por qué decir, yo lo voy a servir si Él me bendice. No, nuestra bendición es su presencia. La bendición y la prosperidad vienen como una consecuencia automática de mi comunión con Él, ¿verdad? Muchas veces no será su voluntad darnos una prosperidad de millonario, ¿verdad? Pero sí puede mantenernos, como dijo el sabio, con el pan necesario. Él dijo, dame el pan necesario, no sea que yo teniendo suficiente, ¿verdad?, me olvide de ti y faltándome yo te niegue. Entonces el Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos y Él nos pide que nos alineemos a ese entendimiento. Pero dice en el verso 18, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. ¿Fin qué? Un fin bueno, un fin justo para aquel que espera en el Señor. Por tanto, necesitamos entender que Dios tiene propósitos buenos y que Él quiere que los entendamos y participemos en ellos. Y el último y tercero, tal vez deben haber muchas otras razones de por qué Él revela el futuro desde el principio, pero les doy estos tres. La tercera razón es que Él quiere dejar o Él determinó dejar un registro de sus justas medidas de administración. Dios administra este mundo con justicia y que obviamente esas medidas justas de administración son un reflejo de su responsabilidad como gobernador del universo. Y también para que el hombre tome sus propias medidas como parte de este sistema y medidas adecuadas y obviamente se adapte y se prepare y con eso él va a evitar la negligencia que puede ser un reflejo de su irresponsabilidad. Quiere decir que la responsabilidad humana se va a manifestar al conocer los propósitos de Dios y alinearse a esos propósitos. Entonces, esta quinta característica que estamos viendo hoy tiene relación con la tercera. Ya estamos viendo 5, que sobre nuestro tema, conociendo mejor al Señor. Pero esta quinta es diferente a la tercera. Si ustedes se recuerdan, la tercera era que Dios siempre se anticipa en todo. O sea, Él toma la iniciativa en todas las cosas. Él es precioso, como el ejemplo que les dimos, que amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. O sea, no es nosotros tomamos la iniciativa de amarlo. Él nos amó a nosotros primero. Siempre toma la iniciativa en todo. Y parte de su iniciativa es dar a conocer el porvenir desde el principio. Pero este quinto se diferencia en ese tercero en que Él registra esas cosas, las declara, las profetiza a través de los hombres de Dios. Y lo hace con anticipación para que el hombre escoja cuál va a ser su postura ante cada uno de esos propósitos divinos. En otras palabras, ninguno de nosotros como hombres podemos ser exentos de responsabilidad. Todos somos responsables por nuestros actos. El hecho de que Dios determina cosas no significa que ya todos estamos prácticamente disculpados de nuestros errores, de nuestros pecados, porque ya está determinado por Dios. Entonces, prácticamente ahí toda la culpa y la responsabilidad la tiene el Señor y nosotros simplemente somos simples marionetas que cumplimos el objetivo divino. No es así. Por eso tenemos una voluntad, por eso tenemos un libre arbitrio. Hay responsabilidad. Como dice la Escritura en Lucas capítulo 22 y verso 22, dice el Señor, hablando específicamente en la cena, en la última cena, que es la última Pascua que tuvo con sus discípulos, en la cual instituyó la cena del Señor. Él está hablando ahí que Él va a morir y que va a ser entregado a los gentiles, pero que va a resucitar, pero que hay uno que será el traidor, que lo entregará. Y ese uno, que era Judas, ya había hecho el negocio con los principales sacerdotes de recibir 30 monedas de plata para entregarlo en un tiempo oportuno. O sea, él ya había deliberadamente planeado esa traición y estaba ahora ahí presente en la Pascua, porque él estuvo presente en la Pascua de una forma, ¿cómo podemos llamar a eso? Hipócrita.
Estaba ahí hipócritamente fingiendo que era fiel, porque hasta cuando Jesús dijo, y uno de ustedes me va a entregar, y todos con una conciencia sensible y sintiéndose que ellos podrían ser capaces de hacer cualquier cosa terrible, dijeron, seré yo maestro, seré yo maestro. Y hasta que llegó Judas y también, seré yo maestro. Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. Y a pesar de que él se lo dijo, fíjense ustedes, qué tremendo esto. Él podría haber en ese momento, haber reaccionado, en ese momento ir a tirar las monedas de plata y decir, ya no quiero, no quiero entregarlo. Ya me redarguyó la conciencia, las palabras que el Señor dijo. O sea, otra vez ahí, otra evidencia de cómo el Señor nos da con anticipación lo que va a suceder para que nos preparemos, tomemos medidas necesarias y tomemos decisiones acertadas, correctas para el bien de nuestra propia vida. Porque lo que está determinado se va a cumplir, pero cada uno de nosotros es responsable con sus hechos. Por eso dice, lo que está determinado del Hijo del Hombre va según lo que está escogido, determinado, profetizado. Empero hay de aquel hombre por el cual es entregado. Y en el libro de los Salmos está registrado que el propio traidor comería con él, como fue la experiencia del propio David, siendo rey de Israel, tuvo que enfrentar la traición de mucha gente. Imagínense que su propio hijo Absalón lo traicionó por sus propios intereses, por conveniencia personal, por la ambición del reino. O sea, siempre habrán motivos, habrán razones y causas de por qué hacemos las cosas. Por eso necesitamos poner delante del Señor nuestro corazón y decirle, Señor, limpia, líbrame de las cosas que son ocultas, para que yo no reaccione de una forma incorrecta en el momento determinado, porque lo que está en el corazón habla la boca. Lo que está en el corazón determinará mi forma de caminar. Mis pensamientos determinan mis pasos. Entonces, es ahí, en el libro de los Salmos, la experiencia de David, que él dijo, hasta el que come conmigo me va a traicionar, ¿verdad? Aquel que va a ofenderse por algunas cosas que yo pueda decir. No sabemos qué es lo que estaba pasando con Judas, pero él ya había tomado la bolsa y estaba ahí en la Pascua. Él estaba presente en la cena. Y a pesar de todo lo que Jesús dijo, él no hizo absolutamente nada. El traidor fue responsable por sus propios actos, ¿sí? Porque a pesar de que Dios sabe todas las cosas, eso no destina irremediablemente a nadie para hacer lo malo. Dios nunca tienta a nadie. Cada uno es responsable de caer en la propia tentación, ¿sí? Jesús fue fiel en anunciar lo que vendría, pero Judas fue un hombre sin escrúpulos. Escuchen, esto es importantísimo. Un hombre sin escrúpulos. Es decir, que a él no le importaba actuar mal. Él era un hombre descarado. Esa es la palabra que estaba tratando de recordarme. Porque estaba ahí en la cena, comiendo con Jesús, ya con la bolsa, siendo el traidor, y estaba siendo descarado. Soy yo, seré yo maestro. Ay, Dios, líbranos de nuestro corazón, ¿verdad? Y a pesar de eso, o sea, cuando está diciendo que era sin escrúpulos, era que era su conciencia no lo estaba acusando. La palabra escrúpulos se deriva del latín scrupulum, que quiere decir una piedrita, una piedra pequeña. O sea, eso lo que está indicando, eso es alusivo a un pequeño obstáculo que incomoda y hace parar, o por lo menos debería hacernos parar. Cualquier cosa que nos está haciendo inconveniente, que nos está incomodando, que nos está parando, debería hacernos meditar, reflexionar y entender qué es lo que debemos o no debemos hacer. De tal manera que Judas no paró. Él vio el aviso, oyó la advertencia de Jesús, vio hasta la forma como él se lo dijo, y aún así él no paró, siguió adelante en su proyecto de traición. Y
comió y bebió de la cena de la Pascua indignamente. Por eso es que cuando participamos de la cena del Señor, yo trato como pastor advertir siempre que examinemos nuestros corazones, porque dice allí en 1 Corintios capítulo 11 y creo que es el verso 25, si no estoy equivocado, no, es el verso 29, donde dice que aquel que come y bebe indignamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y eso exactamente fue lo que sucedió con Judas, porque él, a pesar de ser el traidor, debería haberse salido antes, pero él, debido a lo sinvergüenza que era, ¿verdad? Comió y bebió, y eso hizo que él comiera juicio para sí mismo. Al final, él se condenó y no encontró espacio para el arrepentimiento. Después, cuando vio que ya habían condenado a Jesús, dice que fue a los principales sacerdotes y les dice: yo he pecado, he entregado sangre inocente, y les devolvió las monedas, y los principales de sacerdotes le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es cuestión tuya. La razón es que cada uno, tanto sacerdotes, tanto Judas como cualquier uno, es responsable por sus propios actos. Así es que cuando dice: y a la verdad el Hijo del Hombre es entregado según lo que está determinado, los propósitos de Dios se van a cumplir. Ahora, depende de nosotros como seres humanos cómo tomamos esos propósitos, qué hay en nuestro corazón para ser parte de una forma benéfica en ellos, o perjudicados, ¿verdad? Si vamos a ser perjudicados si no tenemos la actitud correcta en nuestro corazón. Bueno, vean otro ejemplo muy importante: el anuncio del diluvio. Dios con anticipación avisó a Noé, pero no dijo de una forma pública a todos los seres humanos, porque él ya había determinado destruir a la humanidad de aquella época, porque su pensamiento era continuamente el mal. Dice la Escritura que Jehová se arrepintió en su corazón de haber hecho al hombre, ¿verdad? Y le dolió en su corazón. Cuando dice se arrepintió, no quiere decir que Dios se arrepiente de lo que él ha determinado. No, le pesó en su corazón. El arrepentimiento tiene el sentido de el sentir peso, pena, tristeza, y eso es lo que da a entender. Entonces él determina raer sobre la faz de la tierra a los hombres, ¿verdad? Pero dice la Escritura que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Se había corrompido la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia, ¿verdad? Por eso dice que dijo Dios a Noé, estoy leyendo en Génesis 6:13, he decidido a Noé el fin de todo ser. Eso iba a suceder más o menos unos 120 años después. Y dice: porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. No había más chance. Él iba a destruir a todos. ¿Por qué anunciarles a ellos que iba a destruir si de todos modos no iban a ser salvos? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos y a la calafateas con brea por dentro y por fuera. Y dice: y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre toda la tierra para destruir toda la carne, que hay espíritu de vida debajo del cielo. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces el Señor dio a conocer a Noé un varón justo. Vean ustedes qué importante es esto, porque a pesar de que la Escritura dice en Amós capítulo 3 verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, no significa que esos profetas, como Noé en aquel tiempo, tengan que decirles a todos: vengan, arrepiéntanse, porque no había espacio para ellos en el arca. Dios no determinó espacio para ellos en el arca, ¿verdad? Sino para Noé, su familia y a todos los animales, porque él iba a iniciar una nueva generación a través de Noé y su familia. Eso significa que ellos eran los más santos y perfectos, no, eran justos, porque después de Noé, hasta uno de sus hijos, Canaán, o Cam, falló, pecó delante del Señor. O sea, lo que ustedes pueden ver ahí es que el Señor no estaba buscando una generación
perfecta para... No, porque ya todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios continuaba tratando con la humanidad, pero determinó raer a todos y dejar a esta familia justa. En medio aún de una familia justa, cada uno es responsable por sus propias acciones, por sus propias inclinaciones, por sus propias decisiones, ¿verdad? Entonces, sí, Él dio a conocer, no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Se lo dio a conocer. No a veces no todos sabrán lo que va a suceder. Porque primero, nadie está poniendo atención. Segundo, muchas veces no lo creen, ¿verdad? Entonces solo sería hacerlos más responsables si supieran qué es lo que va a pasar y no se prepararon. Entonces, cuando está hablando también en Amós capítulo 3, verso 7 sobre que no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, está hablando en el contexto del juicio que el profeta Amós está declarando a otras naciones y principalmente a Israel. El juicio que venía más adelante. Y él lo estaba haciendo con el propósito de que el pueblo de Israel tuviera la oportunidad de arrepentirse y de cambiar. Entonces el anuncio de lo que viene es con el propósito de que nos preparemos y cambiemos nuestro estilo de vida. Pero es necesario, es muy necesario que como Dios intencionalmente, vean ustedes, Él preparó todo para que oyeran ese mensaje y se arrepintieran, también es necesario que nosotros reaccionemos positivamente y nos volvamos a Jehová de todo nuestro corazón. Pero en el libro de Isaías capítulo 42, verso número 9, dice ahí el profeta: he aquí se cumplieron las cosas primeras. Pongan atención a esto. 42:9 de Isaías. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. O sea, las cosas primeras ya se cumplieron, cosas nuevas aún se iban a cumplir. Lo que vemos y entendemos es que el plan de Dios tiene etapas. Y obviamente por los periodos de la historia y las diferentes generaciones y la forma como Dios ha determinado llevar a cabo su plan, pues se van realizando a los pocos. Pero dice él ahí, antes que salgan a luz, o sea, antes que se realicen, yo las haré notorias. Porque otra vez, como dijimos, uno de sus propósitos es dejar registro de todo lo que él hace. Primero, por su responsabilidad. Segundo, para que el hombre sepa que Dios intervino y quiso prepararlo. Entonces, los propósitos de Dios, aquí vemos claramente en esto, son firmes y fieles. O sea, en otras palabras, esa verdad de que se cumplieron debe alertarnos a todos, porque independientemente si los hombres, o hablando específicamente del pueblo de Dios, están atentos a esos propósitos, ellos van a cumplirse con nosotros o sin nosotros. Entonces ahí vemos esa necesidad de estar preparados, porque Dios ha determinado algo y lo va a cumplir. ¿Queremos nosotros ser parte de esos planos? Pues rindámonos, busquémoslo de corazón para que esos proyectos sean también entendidos en nuestra mente, los abracemos y corramos detrás de ellos. Isaías mismo dice, las primeras cosas se cumplieron. Y ese verbo cumplieron está conjugado en el pretérito, que es pasado, ¿verdad? Pretérito perfecto simples. Significa que ya se realizaron. Ya está en el pasado. Si los que participaron lo vieron y se alinearon, pues fueron beneficiados. Los que no, vieron pasar la bendición de Dios y no sucedió nada con sus vidas. Entonces, si las primeras cosas se realizaron, si el anuncio, lo que Dios dijo, se cumplió, obviamente también se cumplirán las cosas nuevas, aquellas que vienen más adelante. Y por su misericordia y por su fidelidad, el Dios mismo las va a declarar como Él dijo. Y antes que salgan a luz, yo las haré notorias, nos las hará saber. En Isaías 14, verso 24, dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Dios piensa, ya se determinó.
y será confirmado como lo he determinado. Él no está pensando y diciendo, ¿será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? Debido a su perfección, debido a su omnisciencia, las cosas que él piensa simplemente son las perfectas, las correctas y se realizan, ¿verdad? Entonces se va a cumplir lo que él ha pensado, porque Jehová de los ejércitos ha determinado, dice en el verso 27, y dice, ¿y quién invalidará? Y su mano extendida, ¿quién la hará tornar? Bueno, desde su cetro dice, puede seguir adelante, hagan lo que yo he determinado y se va a realizar. Cuando Jesús, él estaba en la cruz, él dijo una palabra antes de morir, una frase, consumado está. ¿Recuerdan? Consumado está. La razón es que él había concluido el plan de redención a favor del hombre, aunque a través de gran sufrimiento por parte del Redentor, pero todo fue hecho conforme a lo planeado y anunciado. Leemos ahí en Isaías 53, a aquel que fue menospreciado, Dios hizo cargar sobre él el pecado de todos nosotros, y todos nosotros le tuvimos como herido de Dios, como abatido, pero él fue herido por nuestros pecados, y todo llevó sobre sí nuestras iniquidades. Todo estaba profetizado y se cumplió. Bien dice también la Escritura en Hechos capítulo 2 y verso 23, Pedro predicándoles, dice después de Pentecostés, interesante, dice aquí, a este, está hablando de Jesús, varones israelitas, verso 22, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo. Entregado. O sea, pero fue Judas, sí, como hombre, el traidor, pero ya también Dios había determinado. Y, o sea, no lo tomó por sorpresa. Dijo, ay, no, pero ¿cómo hace este hombre estas cosas? No. Dice, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, oigan ahora, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. O sea, prendisteis, ellos lo hicieron deliberadamente, pagaron deliberadamente, y lo entregaron a Roma, a Pilato específicamente, el gobernador romano, para que fuera crucificado, porque ellos no lo podían matar. Imagínense cómo todo fue planeado de una forma tan absurda que traía obviamente responsabilidad sobre ellos. La responsabilidad fue grande, las consecuencias fueron grandes. Ellos mismos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros, ¿verdad? Pero ellos querían cumplir sus objetivos. A pesar de eso, cuando ellos oyeron ese mensaje de Pedro, el mismo apóstol Pedro les dijo, pero miren, pero arrepiéntanse. Entonces, si están vivos todavía, arrepiéntanse. Y muchos de los sacerdotes se arrepintieron y fueron fieles en la fe. Entonces, ¿quién ve el anuncio cumplido? ¿Quién lo entiende? Bueno, en esos días, en los días del rey Herodes el Grande, ¿verdad? Cuando Jesús nació, los escribas, porque cuando llegaron los magos a preguntar dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, llegaron con Herodes. Como Herodes no sabía, él era impostor del reino, se había declarado rey de los judíos. Él no iba a aceptar que nadie se pusiera en el trono más que él. Así es que cuando él oyó que había nacido el rey de los judíos, mandó a traer a los principales sacerdotes y a los escribas, o sea, a los doctos, a los entendidos, a los sabios de su pueblo, del pueblo de judío, y les preguntó, ¿dónde van a ser el Cristo? Y ellos dijeron, según la ley, Miqueas capítulo 5, verso 2, pues en Belén Éfrata, ¿verdad? En Belén de Judea, no sea pequeña entre tus ciudades, pero de ahí nacerá el libertador. Y dice ahí, y sus salidas son desde el principio. Qué interesante. O sea, ya había anunciado que sus salidas, o sea, si es traducido en singular, o sea, su venida ya estaba anunciada. Pero dice sus salidas, primera y segunda venida, ya está todo preparado. Quiere decir que ellos tenían conocimiento bíblico de lo que iba a suceder. Y esto debe alertarnos a todos como cristianos, porque podemos conocer profecías, podemos conocer versículos,
Podemos entender qué es lo que Israel es la higuera, que ahí es donde el Señor se va a manifestar y que debemos estar atentos. Pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos que estar preparados para recibirlo, porque todo lo que estaba predicho o está predicho, de todos modos se va a cumplir, como si nosotros, ¿verdad? Y es más, en los días del nacimiento de Jesús, ellos, los sabios del oriente sí venían a adorarlo, pero los sabios de su pueblo no estaban preparados, porque estaban más enfocados en su propia religión y guardando sus propias leyes, que las leyes del Señor, que no estaban ahí listos para recibir al Mesías. El cumplimiento de la profecía estaba llegando ahí delante de sus ojos, delante de ellos, y ellos no estaban listos, no lo recibieron. A los suyos vino y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice el libro del Evangelio de Juan. Entonces, pero sí hubieron testigos, testigos de las montañas, los pastores que estaban cuidando sus rebaños. A ellos sí se les dio a conocer el nacimiento del Cristo, del Señor. Hombres sabios del oriente que tuvieron que caminar distancias enormes para poder llegar a adorar al rey de los judíos y que traían regalos para él. Otros entendidos y personas humildes de espíritu que estaban sí preparados y esperando la redención de Israel. A eso sí el Señor se manifestó. Entonces nuestra pregunta es, ¿quién ve el anuncio cumplido? ¿Quién lo entiende? Bueno, si lo vio anteriormente, si vio la profecía, si vio el verso bíblico, pues se está preparando. Y sí hubieron gente, como por ejemplo Simeón. Simeón sabía de la redención de Israel y él estaba esperando. Nosotros podemos estar esperando la venida del Señor y podemos decir que no moriremos hasta que Él venga. Bueno, podemos decirlo. Toda persona tiene el derecho de decirlo, pero se va a cumplir si Dios te lo ha dicho. Si solo es un deseo tuyo, no es suficiente, ¿verdad? Si es algo que tú lo has pedido, pues solo que el Señor te lo conceda. Pero en el caso de Simeón, Dios sí le había dicho que él no iba a morir hasta ver al Cristo. O sea, no era un capricho espiritual de él. Era ni una preciosa esperanza elogiable. Ay, si anhela, ay, qué lindo va a anhelar. Si la anhela, sin duda, legítimamente le va a venir. No, es si Dios te lo dice, si Dios te lo habla. Entonces, él lo había oído como un anuncio divino. No sabemos cuánto tiempo antes o en qué etapa de su vida él lo oyó, pero el Espíritu habló con él. Dice la Escritura en Lucas capítulo 2, verso 25, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y escuche, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Cuando se habla de la consolación de Israel, se habla de la manifestación del Mesías, del Cristo. Y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Si estaba sobre él, era porque la presencia de Dios estaba en su vida, era porque el hombre era un hombre correcto, no era solamente un religioso, sino era un hombre justo verdaderamente, como Noé. Y dice en el verso 26 del capítulo 2 de Lucas, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Ven ustedes, no es una cuestión de capricho humano, de anhelo, de esperanza humana. Es una palabra de Dios. El hombre ya estaba viejo, pero el Señor le había dado una palabra y eso lo mantenía vivo. Dice, revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El ungido es el Cristo. Ungido. Y luego el verso 27 dice, y movido por el Espíritu, es probable que él estaba en su casa en aquel momento, movido por el Espíritu, o sea, sintió, y como él era una persona muy sensible, inmediatamente se fue al templo. Dice, vino al templo, y cuando los padres, vean ustedes, los padres estaban llegando, los padres de Jesús, José y María estaban llegando para presentar a los 40 días a Jesús después de haber nacido. Y exactamente cuando ellos estaban llegando al templo, el Espíritu movió a Simeón, que vivía obviamente en Jerusalén, y se dirigió al templo.
templo. Imagínense, con esa gran multitud de personas, él se encontró. O sea, el Espíritu Santo nos da todas las coordenadas necesarias para encontrar el lugar y las personas indicadas. Eso es realmente el mover maravilloso y misterioso del Espíritu Santo. Él vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él entonces se encontró y dijo todo lo que dijo, y habló sobre que él sería para levantamiento de muchos, para caída de otros. Le profetizó a María. Él hizo grandes cosas y presentó a Jesús delante del Padre. Y él dijo: ahora sí despides a tu siervo en paz. ¿Verdad? Sin duda, después de eso él murió. Y vean ustedes que era tan sensible ese hombre Simeón que él conoció al Cristo aún como bebé a los 40 días de nacido. Había gente que miraba milagros, vio maravillas, vio prodigios, oyó la palabra que con autoridad, y aún así dudaban y meditaban si él era o no el Cristo. ¡Qué tristeza! ¡Qué sensibilidad de Simeón! A los 40 días de nacido, y él sabía que él era el Cristo, que estaba ahí, ese niñito que había nacido. Entonces, lo que eso demuestra es que Simeón tenía una comunión íntima con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu se había anticipado. ¿Se dan cuenta? Dios doy a conocer el porvenir desde el principio. Él se había anticipado para darle a conocer, le había prometido prácticamente que tendría como un verdadero justo un fin bueno. Una vida, terminarla en paz, con felicidad. Imagínense cómo murió ese hombre. Viendo la gloria del Señor. No vio el ministerio, no vio crecer al Señor, no vio sus milagros, pero porque su etapa había terminado, su ministerio había terminado, porque él había sido levantado para anunciar quién era el Mesías a los 40 días de nacido. Qué cosa impresionante. Pero algo que sí es muy importante notar en la vida de Simeón, que nosotros también necesitamos imitarlo, es que además del anuncio dado por el Espíritu Santo, Simeón vigiló, mantuvo su alma despierta, movido por el Espíritu. A veces nosotros sentimos algo, pero creemos que es nuestro propio corazón. Y como somos muy carnales, obedecemos más nuestra carne que el mover del Espíritu. Y ahí detenemos la bendición de Dios. Pero este hombre estaba vigilando con su alma despierta, y cuando sintió el mover de Dios, inmediatamente él se dirigió al lugar donde debía estar. Quiere decir que su obediencia lo sincronizó a los planos de Dios. Su obediencia lo sincronizó exactamente a la llegada de Jesús, el cumplimiento anunciado por los profetas. Otra persona que vemos nosotros ahí era Ana la profetisa, de 84 años de viudez, que había consagrado su vida al Señor. No se apartaba del templo, dice, de día y de noche, sirviendo al Señor con ayunos y oraciones. Y ella también estaba esperando la redención del Señor. Y ella no se apartaba del templo. Que cuando Simeón llegó y dijo lo que dijo, ella también sintió en su corazón y se presentó en la misma hora y habló del niño, dice, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2:36 a 38. Quiere decir que no solo Simeón, no solo Ana, sino había muchos otros más que estaban esperando la redención del Señor. Ana no se le había sido confirmado nada, a Simeón sí, pero ella era justa y estaba esperando. Y habían otros que pueden estar esperando porque ya habían oído las profecías. Y hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos vigilar. Para participar de lo dicho por Dios necesitamos comunión con su Espíritu, ¿sí?, que es el anunciador y también el ejecutor de los propósitos divinos. Esa comunión con el Espíritu nos asegurará el participar de las bendiciones de Dios, porque Él los conoce. Él conoce los planos, Él conoce los propósitos, ¿verdad? Porque es Dios mismo, no hay diferencia entre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios, pero manifestándose en tres formas distintas. Bien dijo el Señor Jesús, Dios
es espíritu. Y también dijo Pablo, escribió ahí, el Señor, hablando de Jesús, es el espíritu. Hay sí, es una trinidad, obviamente, pero es un solo Dios, no son tres dioses. No nos acusen ni nos confundan aquellos que adoramos a Jesús. Jesús es Dios hecho carne. Por lo tanto, necesitamos vigilar, vivir atentos a los avisos divinos, porque Él se preocupa por avisarnos. Él anuncia el porvenir desde el principio. De hecho, repasar las profecías que los antiguos o que en las escrituras están escritas van a ayudarnos a anticiparnos, para que ese conocimiento de los propósitos de Dios también se cumplan en nosotros. ¿Quieres tú ser parte de ellos? Pues vive pendiente como Ana, como Simeón y como muchos otros, como los pastores de Israel que estaban en sus montañas, viendo su condición. Según la tradición, ellos ni siquiera podían ir al templo. Ellos cuidaban las ovejas de la matanza y no podían ir al templo debido a ser considerados inmundos. Pero a ellos el Señor se manifestó, no a los sumos sacerdotes, al sumo sacerdote o a los... Habían dos cuando Cristo fue crucificado, ¿verdad? Anás y Caifás. Esos dos eran saduceos, no creían ni en la resurrección, ni en espíritu, ni en ángeles, no eran nada espirituales. Imagínense, y ellos eran los líderes, los caudillos, los dirigentes de la nación. Pero la palabra de Dios vino a Juan en el desierto, la palabra de Dios vino a Simeón, la palabra de Dios llegó a Ana, la palabra de Dios llegó hasta los magos, a aquellos sabios del oriente, a 1200 kilómetros de distancia, porque ellos eran entendidos, ellos estaban esperando y nosotros lo necesitamos. Yo quiero que ustedes entiendan algo y espero llegar en este momento a ese punto crucial. Necesitamos vigilar, vivir atentos a los avisos divinos. Como les dije, repasar las profecías, mantener el alma despierta, en obediencia, respondiendo inmediatamente al mover del Espíritu, porque la misión del Espíritu es hacernos participantes o conducir a los hombres a participar al plan de Dios. Entonces, nuestra pregunta fue, ¿quién ve el anuncio cumplido? ¿Quién lo entiende? La respuesta es los que están atentos a su cumplimiento, los que están atentos a sus profecías. Como dijo como dijo el profeta Isaías, hablando de Jesús, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios lo anuncia. Se predica la palabra, se da a conocer la verdad. Pero ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado o revelado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová es Cristo Jesús. ¿A quién se ha manifestado? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién ha creído en Él? ¿Quién lo ha aceptado? Jesús vino y no lo recibieron como el Cristo. Hasta el día de hoy no creen que Él sea el Mesías. Imagínense. Pero ustedes pueden ver ahora, al punto que yo quería llegar era pueden ver cómo el propio Jesús les dijo a sus discípulos esta advertencia y esta orden. Velad. Fíjense, nosotros podemos creer que Jesús vendrá, ¿verdad? En la primera venida mucha gente estaba esperando la consolación de Israel, o sea, la primera venida de Cristo. Nosotros ahora estamos esperando la segunda venida del Señor. Y hay unos que se han atrevido a decir que ya Él no vendrá, ¿verdad? Pero eso es definitivamente evidencia de la dureza de sus corazones y de las tinieblas que gobiernan sobre sus vidas. Otros que se han atrevido a decir que viene en determinado día o año y han fallado, tristemente. Pero el Señor se asegura, Él prometió volver. Pero lo que Él dice es que debemos velar. Velar es vigilar, estar atentos a las señales y despiertos como Simeón espiritualmente, para recibir a la redención de Israel. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, lo que está claro ahí es que Él vendrá. Pero escuchen, no me entiendan mal, es insuficiente creer que Él vendrá si no estamos preparados. Yo sí creo que Dios vendrá, pero vivo mi vida negligentemente.
no estoy preparado. Estoy viviendo mi vida con mis propios intereses y conveniencias. Yo no vivo cada día levantándome para estar en comunión con mi Señor y decirle, Señor, te espero hoy. Si tú vienes hoy, yo quiero estar preparado. Eso es vivir con el alma despierta, ¿verdad? Entonces tenemos que vigilar. Otra vez, quiero repetirlo. El Señor prometió volver. Y si Él prometió volver, lo hará, ¿verdad? Y estarán preparados los que vigilen, porque si no estamos vigilando, no estaremos ahí presentes en el momento de su manifestación. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, dijo el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice, tenemos que estar atentos a la palabra profética, o sea, lo que está en las escrituras. No estoy hablando de profetadas, aquellas que cualquier uno está diciendo o anunciando, ¿verdad? En la calle o en la iglesia. Si hablan por el Espíritu, lo que es del Espíritu se cumplirá. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros vamos a recibir testimonio aquí, dependiendo de cómo está la pureza de nuestro corazón. Si no, estaremos inclinados a aceptar cualquier cosa, porque aquel que busca siempre tu conveniencia será una presa fácil para el engaño. Pero aquel que busca la voluntad de Dios estará atento a las cosas del Señor. Por eso dice, hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el sol de justicia aparezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cosas se cumplieron. Las primeras cosas, dice en Isaías 42, se cumplieron, pero otras están para cumplirse, ¿verdad? 42:9. Aquí se cumplieron las primeras cosas y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, recuerden, dice, yo las haré notorias. Dios es fiel. Dios es responsable con su creación y principalmente con su pueblo. Entonces, la palabra profética es como una antorcha, dice Pedro, que alumbra. O sea, prácticamente el Señor promete que Él va a iluminar o hacernos saber sus planes. ¿Quién vio las primeras cosas cumplidas? El que oyó, el que creyó, el que entendió, esperó, vigiló y ese participó de los propósitos divinos. Así será también en este tiempo. Fíjense ustedes que en los días de Jesús, la mayoría de su pueblo vio su muerte, ¿verdad? Vio la crucifixión, vio el ministerio, vio las señales, pero no entendieron que era el cumplimiento del plan divino. Algunos decían, ¿será este el profeta? Le preguntaban a Juan, ¿eres tú el profeta? Y decía, no, soy yo. Es ese que está allí. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A pesar de eso, no creyeron. A los propios sacerdotes, la noche antes de su muerte, de su condenación, le dijeron, dinos si tú eres el Cristo. Y a pesar de que él lo insinuó ahí, ellos dijeron, ¿se dan cuenta? Es una blasfemia, porque a pesar de que estaban pidiendo que se los confirmara, no lo creían, ¿verdad? Porque ellos esperaban, ellos tenían otro concepto de la manifestación del Mesías, ¿verdad? Un concepto de establecer el reino, de que nosotros somos los principales, y cuando nosotros somos los principales, y entonces nos tornamos orgullosos, y el orgullo fue el pecado principal de Satanás. Por eso él cayó hasta el infierno. Necesitamos verdaderamente estar preparados, sí, pero a través de un espíritu humilde, entendido del plan de Dios. En los días de Jesús, pues la mayoría de su pueblo no entendió que se estaba cumpliendo todo el plan de Dios a través de Cristo Jesús. No de establecer su reino. Él estaba predicando un reino espiritual, pero no estaba estableciendo el reino físico todavía, ¿verdad? Porque planes venían todavía. De hecho, él mismo había dicho, hasta que el tiempo de los gentiles se termine. Había un periodo, Dios trató con Israel, está tratando con los gentiles, para que ellos se conviertan y se cumpla y se llegue a unir el cuerpo de Cristo formado por judíos convertidos y gentiles convertidos, un solo cuerpo.
sin división alguna, unidos solo por la sangre de Cristo. Cuando eso se llegue a cumplir, el número de los gentiles se complete, entonces todo Israel será salvo, dice. Él nuevamente va a manifestarse a Israel y los va a sacar de esa incredulidad en la cual se han mantenido para manifestar su misericordia. Como dice la Escritura, todos fueron colocados bajo pecado para después tener misericordia de todos. Así es que algunos sí vieron esa manifestación. Los discípulos creyeron que era el cumplimiento. Tú eres el Cristo, dijo Pedro. Claramente él y los demás apóstoles creyeron y muchos más, ¿verdad? Pero ni los romanos tuvieron entendimiento, con excepción de algunos que percibieron algo interesante. Por ejemplo, y aquí voy a ir terminando debido al tiempo, pero la esposa de Pilatos, fíjense ustedes, esa mujer, según la historia, según la tradición, se llamaba Claudia Prócula. Ella nació en Galilea. O sea, era la esposa de Pilatos, pero probablemente era judía. Había nacido en Galilea. Y esta mujer estaba casada con Pilatos. Se unió a este hombre romano, que no era ni estudiado, sino había sido un soldado, según lo que he leído, había sido un soldado romano y llegó por influencia a tomar la gobernación de Palestina, que estaba dividida con Herodes, el hijo, el tetrarca. Pero cuando estaba a punto de ser condenado Jesús y Pilato estaba en el tribunal, el lugar donde se dictaminase la sentencia, dice la Escritura en Mateo capítulo 27, verso 19, y estando él, Pilato, sentado en el tribunal, su mujer envió a él, o sea, ella no pudo estar presente, pero envió a él un mensajero diciendo, escuchen, no tengas que ver con aquel justo. O sea, cuidado, no metas tu mano. No dictames algo o no dictamines, no determines, no juzgues algo que pueda venir contra ti y contra mí, que soy tu mujer. Ten cuidado, porque ese es un hombre justo. Fíjense lo que estaba hablando esta mujer, tal vez porque ella misma era una mujer religiosa, una mujer que en aquella época, según Ireneo, uno de los padres de la iglesia, él creyó que esta mujer, Claudia Prócula, se convirtió al evangelio. Hasta nuestros días no podemos tener esa seguridad, pero Ireneo, reciente en aquellos primeros años de la iglesia primitiva, no de la iglesia primitiva, sino siglos después, él podía decir, estaba más cerca de la historia, de los hechos, ¿verdad? Y yo creería que lo que él dijo era verdad, o es verdad. Pero esta mujer le mandó a decir, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy, dice, fíjense, esa madrugada, hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Dios estaba hablándole a la mujer de Pilato sobre lo que estaba para suceder con Jesús. Alguien totalmente independiente de sus discípulos, de los líderes religiosos, de toda el imperio, ¿verdad? Había una mujer que estaba ahí, que tenía cierta influencia, pero que no fue suficiente para poder hacer cambiar a Pilatos de su determinación. Pilatos decidió entregar a la decisión de la multitud a la crucifixión a Cristo por conveniencia política. Él no quiso, él pudo haber dicho, como le dijo al Señor, yo te podría crucificar o soltarte. Ninguna autoridad te sería dada si no fuera del cielo. Jesús se lo dijo a Pilatos, por eso estaba asustado también Pilatos de la forma como él oía las palabras verdaderas de Jesús. Y no era la multitud la que tenía la autoridad para pedirlo, crucifícalo, sino era Dios que había determinado entregarlo en las manos de la multitud del pueblo. Fue por su pueblo que fue entregado, que fue crucificado. Entonces, cuando Pilato estaba en el tribunal para dictar la sentencia contra Jesús y para confirmarle su intención de libertarlo, ¿verdad? Porque Pilato quiso libertar al Señor Jesús debido a que él percibió que por envidia lo habían entregado los sacerdotes y vio también que él no tenía ninguna culpa.
Porque después de tanta entrevista, de preguntas, Lucas 23:4 dice, pero yo no encuentro culpa en él. Lo dijo públicamente, yo no encuentro culpa en él. No, crucifícalo. Pero miren, hay dos personas que les puedo entregar, a Barrabás y a Jesús, el Cristo, que es llamado el Cristo. ¿A quién se los entrego? A Barrabás. ¿Por qué? Porque los sacerdotes habían incitado al pueblo de pedir a este sedicioso, a alguien que había realmente dañado a Israel en lugar de haberlo beneficiado, y pidieron al Cristo. Qué interesante, cumplieron la profecía sin darse cuenta. Pero Dios estaba avisando por sueños a esta mujer y se lo dijo a su marido, que no tuviera nada que ver con ese justo. Interesante, ¿no? Él, Pilato, percibió que no tenía ninguna culpa, que realmente era un hombre justo. Y su mujer también le dijo, no tenga nada que ver con este justo. Y dice la Escritura que en boca de 2 o 3 testigos consta todo asunto. O sea, en boca de esos dos testigos se anunció la inocencia personal de Jesús. Él murió, Él se hizo pecado por nosotros. Él recibió el juicio que nos correspondía, porque Él fue nuestro sustituto, la muerte vicaria de Cristo Jesús. Pero la verdad es que personalmente Él no hizo pecado. Él era inocente. Pero la advertencia y pedido de la mujer de Pilato no fue suficiente. Sí, fue un anuncio público, delante del mismo tribunal romano, sobre la inocencia de Jesús. Y Dios la estaba visitando. ¿Qué fue lo que ella experimentó? Como ella dice, yo muchas cosas en sueños he sufrido, he padecido por Él. ¿Qué fue lo que ella vio? No lo sabemos. Y sería especular comenzar a tratar de entender o de imaginarnos qué fue lo que ella sintió. Pero cuando dice que padeció, probablemente o ella se vio ante el tribunal y vio que era Jesús el que estaba reinando, juzgando, o él vio el juicio final. Lo que sucede es que ella estaba padeciendo y no quería nada que ver con ese acto, con aquel momento de condenación, y no quería tampoco que su marido lo hiciera. Sin embargo, el hombre no pudo y prefirió hacer un acto simbólico de lavarse las manos, como para decir, yo no tengo ninguna responsabilidad, es culpa de ustedes. Pero no fue así. La autoridad estaba en su vida y fue por él, porque los judíos no podían matarlo, por eso lo llevaron a los romanos, a los gentiles, y él ordenó su crucifixión. Y hasta Judas mismo, cuando entregó las 30 monedas de plata, si ustedes se recuerdan, a los principales sacerdotes, les dijo, yo he pecado porque he entregado sangre inocente. Hasta él mismo. En cuanto Pedro estaba negando al Señor allá en el palacio del sumo sacerdote, Judas más adelante, cuando lo vio condenado, dijo, no, este hombre es inocente. Qué contrastes de la vida. Hasta el traidor estaba diciendo toda la verdad. Pero no fue suficiente su testimonio, ni fue suficiente ver su pecado, porque él no encontró arrepentimiento. Entonces, queridos hermanos, hubieron muchos testimonios sobre la inocencia de Jesús. A pesar de eso, los principales sacerdotes menospreciaron esos testimonios. Sin embargo, es en esos momentos de crueldad, de perversión, y podemos ir de injusticia humana, que el Señor permite que un tribunal humano juzgue. A pesar que fue Dios el que determinó que muriera, esos humanos estaban condenándolo debido a su ignorancia, debido a la dureza de su corazón, ¿verdad? Aún así, a pesar de la injusticia, los propósitos divinos se estaban cumpliendo en esta tierra. Entonces, desde antes de la creación, Dios determinó las cosas. Dios determinó que el Cordero de Dios muriera por el pecado de todos nosotros para que recibiésemos perdón. Y lo hizo advirtiéndolos, lo hizo anunciando. Como vimos aquí, hasta el propio traidor estaba diciendo que él era inocente. Pero las propias autoridades romanas también quisieron soltarlo. Pilatos trató, pero no consiguió, solo para demostrar que no tenía ninguna autoridad, como él mismo dijo. Entonces, Dios es fiel. Imagínense, y aquí termino, el centurión romano que fue encargado de la crucifixión de Jesús,
Dice que cuando él vio todo lo que estaba sucediendo, las tinieblas, el terremoto, todo lo que estaba sucediendo, y Jesús lo que decía, lo poco que habló, él dijo estas palabras. Dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Hasta un centurión romano, un líder, un capitán, digamos así, un dirigente alto entre la jerarquía romana, estaba dando testimonio de que el que habían crucificado ahí, que él comandó todo por obediencia, era realmente un hombre justo. Es más, dice la Escritura que cuando él vio la forma como él expiró, ¿verdad? Porque él gritó también, dice, viendo que había expirado así, clamando, porque él expiró clamando, ¿verdad? Hubo un grito, y eso era casi imposible que un hombre en esas condiciones físicas gritara, pero era la carga espiritual que había en Cristo que le hizo gritar de esa manera. Y él dijo, verdaderamente, dijo este centurión romano, este hombre era el Hijo de Dios. Gracias a Dios, los discípulos registraron todos estos detalles para mostrar que todos los propósitos de Dios son firmes y que todo se cumplirá. Por tanto, aunque no entendamos lo que está sucediendo delante de nuestros ojos, Dios sabe todo y lo encamina para nuestro bien. Nuestra oración este día es, Señor, cumple tus eternos y buenos propósitos en mi vida. Yo voy a continuar con este tema el próximo domingo. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a aquellos que van a oír este mensaje. Muéstrale, Señor, las cosas que les has hablado desde hace mucho tiempo. Dales luz en tus designios, en tus pensamientos preciosos que has manifestado para el bien de todos. Ayúdalos en su vida diaria. Ayúdalos, Señor, en aquellas intervenciones maravillosas que tú ejecutas delante de sus ojos. Que ninguno de nosotros sea ciego, más que esa palabra sea como una antorcha que ilumine nuestro camino, Señor, y que sepamos qué es lo que debemos hacer. Danos un corazón vigilante. Señor, haz que nuestra alma esté despierta todo el tiempo y que podamos responder con obediencia inmediata a las direcciones y al mover de tu Espíritu Santo. Llévanos, Señor, al cumplimiento de tu voluntad. No nos dejes fuera de tus propósitos, porque ellos se cumplirán con o sin nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a participar de lo glorioso que estamos viviendo en estos días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y tengan la seguridad que esta parte aquí, la última parte, va realmente a complementar esta otra característica del Señor, que es que Él anuncia el porvenir o el futuro desde el principio. Va a ser de bendición el resto, sin duda. Un fuerte abrazo y bendiciones.
sabio proceder. Oh, los que teméis a Dios, solo en Él confiad. Después de la tormenta cruel, viene su bendición. No juzguéis sin entender el proceder de Dios. Duro puede parecer, mas su amor vendrá. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Propósitos se mostrarán en el diario vivir. Amargas las semillas son, su fruto dulce. El hombre ciego errará, su juicio vano es. Dios mismo interpretará la historia que escribió. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder. Dios de gracia y misericordia, que podamos ver tus profundas maravillas en tu proceder, en tu sabio proceder, en tu sabio proceder, en tu sabio proceder.